La rutina se había convertido en un eco en mi vida. Cada mañana despertaba con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, pero el brillo no lograba calentar el frío que se había instalado entre mi esposo y yo. Las conversaciones se limitaban a lo necesario, como si cada palabra fuera un ladrillo que construía un muro entre nosotros. Al principio intenté romper ese silencio con pequeñas charlas sobre el día o la cena, pero esas palabras se desvanecían en el aire, ignoradas y sin respuesta. Granada vibraba con su energía habitual. Las calles estaban llenas de turistas disfrutando de los bares y las tapas. En cada esquina, escuchaba risas y música, un recordatorio constante de lo que una vez fue mi vida. A menudo me encontraba sola en casa mientras él se sumergía en su trabajo, como si su oficina fuera un refugio y no una prisión. La indiferencia me hacía sentir invisible, como si no existiera más allá de las paredes de nuestra casa. Un día, mientras caminaba por el parque cercano, vi a su hermano sentado en un banco, observando a los niños jugar. Era una imagen familiar que evocó recuerdos de tiempos más felices. Nos habíamos conocido desde siempre, pero nunca habíamos compartido mucho más que conversaciones casuales en reuniones familiares. Sin embargo, esa tarde algo cambió. Al acercarme para saludarlo, noté una chispa de complicidad en sus ojos. ¿Te gustaría sentarte?, me ofreció con una sonrisa. Aquel gesto simple me resultó reconfortante. Mientras hablábamos sobre trivialidades y anécdotas familiares, sentí como la presión del silencio se desvanecía lentamente. Las palabras fluían entre nosotros con una facilidad que había olvidado existía. En ese momento comprendí que anhelaba atención, necesitaba sentirme vista nuevamente. Los días pasaron y nuestras charlas se hicieron más frecuentes. Cada encuentro era un respiro en medio de la monotonía de mi vida diaria. La risa compartida y las miradas cómplices comenzaron a llenar los vacíos que había dejado la indiferencia en mi matrimonio. Sin embargo, también surgieron sentimientos confusos que empezaron a inquietarme, la culpa me acechaba como una sombra. Una tarde decidí salir a comprar pan al mercado. Mientras caminaba por la calle llena de vida y aromas de tapas recién hechas, vi a mi esposo conversando animadamente con unos colegas frente a uno de nuestros bares favoritos. Me detuve un momento para observarlo desde lejos, su risa resonaba clara y llena de alegría, algo que no había escuchado en casa desde hacía tiempo. Esa imagen me golpeó como un balde de agua fría, él tenía una vida social activa mientras yo me hundía en la soledad. Al regresar a casa con el pan bajo el brazo, una mezcla de emociones me invadió, tristeza por mi situación y enojo hacia mí misma por permitirme sentirme así. Esa noche decidí salir nuevamente al parque esperando encontrarlo allí, necesitaba hablar con él para aliviar esta carga interna que crecía cada día más. Cuando llegué al banco donde solíamos encontrarnos, lo vi esperándome con una expresión amigable pero seria. «Te he estado esperando», dijo mientras sonreía. «¿Cómo has estado?». Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados por barreras invisibles. Compartimos historias sobre nuestra infancia y sueños perdidos, cada confidencia era un paso más hacia una conexión inesperada pero intensa. De repente nuestras manos se encontraron sobre el banco, fue un gesto inocente pero cargado de significado. La tensión se hizo palpable en el aire mientras nos mirábamos fijamente. «No deberíamos estar haciendo esto», susurró él al ver la incertidumbre reflejada en mis ojos. Sin embargo, el deseo por sentirme viva superó cualquier advertencia interna, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos asustados por lo que acabábamos de hacer. El eco del beso resonó dentro de mí mientras regresaba a casa esa noche, mis pensamientos eran un torbellino incontrolable entre lo correcto y lo prohibido. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y aún así no podía evitarlo. Necesitaba sentirme deseada otra vez. A medida que pasaban los días, cada encuentro se volvía más complicado. La culpa crecía junto con mis sentimientos hacia él mientras intentaba mantener todo oculto ante los ojos curiosos del mundo exterior y especialmente ante los ojos indiferentes de mi esposo. La rutina seguía ahogando cualquier intento genuino por reconectar con mi pareja. Las cenas solitarias eran ahora acompañadas por pensamientos oscuros sobre lo que estaba sucediendo detrás del telón familiar que habíamos construido juntos durante años.
Una tarde decidí enfrentar mis miedos y hablarle a mi esposo sobre cómo me sentía atrapada en nuestra relación monótona. Quizás eso podría abrir la puerta a algo nuevo entre nosotros dos. Pero cuando llegué a casa dispuesta a tener esa conversación honesta e incómoda, encontré algo inesperado. Él estaba sentado en la mesa del comedor revisando unos papeles con atención casi obsesiva. «Hola», dije tímidamente al entrar, «¿podemos hablar?». Él levantó la vista brevemente antes de volver su atención al trabajo sin responderme inmediatamente. Esa falta de interés dolió como un golpe directo al corazón. Decidí dejarlo para otro momento mientras pensaba en cómo todo había cambiado desde aquel beso robado bajo las estrellas del parque hasta este frío silencio entre nosotros ahora mismo. Sin embargo, sabía que debía enfrentar esta situación pronto porque ya no podía ignorar los ecos del pasado ni los sentimientos nuevos que habían comenzado a florecer dentro mío gracias al hermano suyo. Las semanas pasaron y cada día se sentía como una eternidad. La rutina se volvió aún más pesada, y la indiferencia de mi marido se hacía más palpable. Caminaba por las calles de Granada, con sus bares llenos de risas y tapas humeantes, sintiendo que todo a mi alrededor vibraba de vida, mientras yo me sentía atrapada en un silencio que parecía eterno. El hermano de mi esposo se convirtió en un refugio inesperado. Cada encuentro con él era un respiro en medio de la monotonía. Nos encontrábamos en el parque donde las luces del atardecer iluminaban nuestras conversaciones. A veces reíamos juntos sobre anécdotas familiares o compartíamos recuerdos de la infancia que parecían tan lejanos y a la vez tan cercanos. Sin embargo, la culpa me acechaba constantemente. ¿Qué estaba haciendo? Una tarde, mientras caminábamos por el sendero rodeado de árboles frondosos, el aire fresco acarició mi rostro. Él me miró con una intensidad que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Es extraño cómo el tiempo cambia todo», dijo, su voz suave como el murmullo del viento entre las hojas. En ese momento sentí una conexión profunda que no había experimentado en años. A pesar del remordimiento que me acompañaba, no pude evitar acercarme un poco más a él. La tensión entre nosotros crecía cada vez que nos veíamos. Era como si las palabras no fueran necesarias, nuestras miradas hablaban por sí solas. Y entonces sucedió, nos besamos. Fue un gesto impulsivo pero lleno de la emoción reprimida que había acumulado durante tanto tiempo. El beso fue efímero pero electrizante. Me sentí viva por primera vez en años. Sin embargo, esa chispa de alegría fue rápidamente seguida por una ola de culpa que me hizo retroceder mentalmente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era realmente esto lo que quería? No podía dejar de pensar en mi esposo y en cómo esto afectaría nuestra relación. Al regresar a casa aquella noche encontré a mi marido sentado frente al televisor con una mirada distante. Su mundo parecía ajeno al mío, seguía inmerso en su trabajo y sus preocupaciones diarias. Intenté iniciar una conversación sobre nuestro día, pero él apenas prestó atención. Las palabras se desvanecían en el aire sin ser escuchadas. Un par de días después, decidí salir sola para reflexionar sobre lo sucedido. Caminé por las calles empedradas de Granada hasta llegar a uno de mis bares favoritos. El aroma del vino tinto y las tapas recién hechas llenaban el ambiente mientras los risas resonaban alrededor mío. En ese lugar familiar, observé a parejas disfrutando del momento juntos y me pregunté si alguna vez volvería a sentir eso con mi marido. Mientras saboreaba una copa de vino, vi a mi esposo entrar al bar acompañado por algunos colegas del trabajo. Me sorprendió ver cómo reía y charlaba animadamente con ellos. Era como si hubiera recuperado parte de la vida que había perdido en nuestra relación. Esa imagen me golpeó con fuerza. Él también tenía su propia vida social activa mientras yo me hundía en la soledad. Regresé a casa sintiéndome aún más confusa sobre mis sentimientos y decisiones recientes. La culpa me seguía persiguiendo como una sombra oscura cada vez que pensaba en lo ocurrido con su hermano. A pesar del remordimiento constante, no podía evitar buscarlo nuevamente, necesitaba ese consuelo temporal que solo él podía ofrecerme. Así fue como acordamos vernos otra vez en el parque al caer la tarde siguiente. El encuentro fue diferente esta vez, había una mezcla palpable entre emoción y temor flotando entre nosotros. Hablamos menos y nos miramos más, cada momento se sentía cargado de significado oculto detrás de nuestras sonrisas nerviosas.
¿Y si alguien nos ve?, pregunté casi en un susurro mientras miraba a nuestro alrededor para asegurarme de que estábamos solos. No importa, respondió él con una seguridad desconcertante en su voz. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez fue más intenso y lleno de promesas silenciosas que ninguno estaba dispuesto a verbalizar. Los días transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados bajo las estrellas del parque donde todo comenzó. Sin embargo, cada beso robado traía consigo un peso creciente sobre mis hombros. La angustia por lo que estaba dejando atrás se hacía más difícil de ignorar. Una noche decidí hablar con él sobre lo que significaba nuestra relación para mí. Necesitaba entender hacia dónde nos dirigíamos o si todo esto solo era un escape temporal para ambos. Esto no puede seguir así, le dije mientras nos sentábamos juntos bajo el cielo estrellado. Lo sé, respondió él con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. Pero esa conversación quedó truncada cuando escuchamos risas acercándose desde el sendero cercano. Rápidamente nos apartamos uno del otro como si fuéramos dos adolescentes atrapados infraganti. La tensión aumentó cuando regresé a casa esa noche. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de tomar decisiones drásticas, pero también temía lo desconocido. ¿Qué pasaría si decidía romper este ciclo vicioso? Al día siguiente decidí intentar reconectar con mi esposo durante la cena. Preparé su plato favorito esperando poder abrir un diálogo sincero entre nosotros dos después tanto tiempo sumidos en nuestro propio mundo individualista. Sin embargo, cuando llegué al comedor encontré su teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje del hermano. La sangre se heló dentro mí mientras leía las palabras escritas: ¿podemos hablar? Siento que hay algo entre nosotros. El eco del pasado resonó fuertemente mientras comprendía las implicaciones ocultas tras esas simples palabras. La decisión ya no era solo mía, ahora había algo mucho más grande e inminente esperando ser confrontado. El aire fresco de la mañana en Granada me envolvía mientras caminaba por las calles empedradas, cada paso resonando con la mezcla de nervios y emoción que me acompañaba. La relación con el hermano de mi esposo había crecido en secreto, como una planta que brota entre las grietas del asfalto. Cada encuentro se llenaba de confidencias y risas, un refugio de complicidad que contrastaba con la soledad que sentía en casa. La culpa me acechaba constantemente como una sombra que no podía sacudir. Pensar en mi esposo o en su indiferencia me hacía dudar. Él parecía ajeno a mis luchas internas, sumido en su mundo de trabajo y compromisos. En esos momentos de reflexión, el miedo a ser descubierta se apoderaba de mí. ¿Qué pasaría si él llegaba a enterarse? La idea me paralizaba. Un día, mientras tomábamos café en un bar cercano al parque donde solíamos encontrarnos, noté una tensión inusual en el ambiente. Sus ojos reflejaban inquietud y preocupación. ¿Te pasa algo?, le pregunté intentando disimular mi propia ansiedad. Creo que tu marido sospecha, respondió con voz baja. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. La risa y la complicidad se desvanecieron por un instante. La posibilidad de ser descubierta era aterradora. ¿Por qué lo dices?, insistí, tratando de mantener la calma. He notado que te observa más de lo habitual, continuó. No sé cómo explicarlo, pero hay algo en su actitud. Mis pensamientos se agolpaban, cada recuerdo reciente con mi esposo cobraba vida y se transformaba en un peso sobre mis hombros. La conversación cambió rápidamente cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un momento fugaz pero intenso, como si el tiempo se detuviera a nuestro alrededor. Me sentí viva y deseada, aunque la culpa seguía presente como una constante recordatoria de lo que estaba haciendo. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y miradas furtivas. El hermano continuó acercándose a mí, compartiendo historias y secretos que me hacían sentir especial nuevamente. Sin embargo, la sombra del descubrimiento nunca se disipó del todo. En casa, mi esposo comenzó a mostrar pequeños gestos de atención que no había visto antes, una cena improvisada aquí, una pregunta sincera allá. Era como si estuviera intentando conectar conmigo después de tanto tiempo perdido. Pero esa nueva atención no hacía más que aumentar mi confusión. Cada gesto amable era un recordatorio del abismo emocional entre nosotros. Una tarde soleada decidí dar un paseo por el parque donde solíamos encontrarnos para hablar sin temor a ser escuchados.
El aire estaba impregnado del aroma a flores recién florecidas y el murmullo distante de risas infantiles llenaba el ambiente. Encontré al hermano sentado en un banco bajo un árbol frondoso, su mirada iluminó mi día. ¿Cómo has estado?, le pregunté mientras tomaba asiento junto a él. Preocupado, admitió sin rodeos. No puedo dejar de pensar en tu marido. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente, sabía que debía tomar decisiones pronto. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas cotidianas, sentí como nuestra conexión crecía más fuerte con cada confidencia compartida. Sin embargo, cada rayo de felicidad venía acompañado por la sombra del miedo al descubrimiento. Una noche decidí invitarlo a casa bajo pretextos inocentes, pensé que quizás podríamos hablar sin interrupciones ni preocupaciones externas. La tensión creció entre nosotros mientras cenábamos juntos, nuestras miradas se cruzaban cargadas de significado oculto. Cuando finalmente nos quedamos solos en la sala, la atmósfera cambió drásticamente. La conversación fluyó hacia temas más profundos y personales, cada palabra parecía acercarnos más uno al otro hasta que no pude evitarlo más. ¿Por qué no podemos ser honestos?, le pregunté casi suplicante. Porque hay mucho en juego, respondió él con voz grave. Nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez con mayor intensidad y urgencia. Fue un beso lleno de promesas silenciosas y deseos reprimidos, una chispa encendida entre nosotros que ardía con fuerza pero también traía consigo el peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. Al salir esa noche hacia casa sentí una mezcla extraña, alegría por el momento compartido pero también una creciente ansiedad por lo que podría suceder si las cosas salían mal. Mi mente estaba llena de imágenes sobre cómo mi vida cambiaría si todo saliera a la luz, las repercusiones serían devastadoras para todos los involucrados. Los días pasaron lentamente mientras intentaba equilibrar mis sentimientos contradictorios hacia ambos hombres, el hermano representando todo lo nuevo y emocionante mientras mi esposo seguía siendo el pilar estable pero distante de mi vida cotidiana. Una tarde decidí enfrentar mis miedos directamente, llamé al hermano para proponerle vernos sin planes previos ni excusas elaboradas esta vez. Necesitaba claridad sobre lo que realmente quería para mi futuro, ya no podía vivir atrapada entre dos mundos tan diferentes e incompatibles. Cuando nos encontramos en nuestro lugar habitual, el parque, había una sensación palpable en el aire, ambos sabíamos que esta conversación podría cambiarlo todo. Debemos hablar sobre esto, comencé nerviosa mientras buscaba sus ojos para encontrar respuestas. Lo sé, dijo él con seriedad mientras asentía levemente. No podemos seguir así. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, era hora de tomar decisiones difíciles aunque eso significara enfrentar consecuencias dolorosas. Mientras discutíamos nuestras opciones y los riesgos involucrados, noté a lo lejos la figura familiar de mi esposo paseando por el parque junto a unos amigos comunes. Mi corazón se detuvo brevemente ante la posibilidad inminente del descubrimiento, todo lo construido hasta ese momento podría derrumbarse en cuestión de segundos si él decidía acercarse más o simplemente mirar hacia nuestra dirección. El tiempo pareció detenerse cuando nuestros ojos se encontraron brevemente antes de apartar la mirada rápidamente hacia otro lado, había tanto en juego ahora. ¿Podría haber alguna forma de salir ilesa? La conversación avanzó pero mis pensamientos estaban completamente atrapados entre dos realidades, seguir adelante con esta nueva vida o regresar al refugio familiar donde todo parecía seguro pero vacío al mismo tiempo. La tensión aumentó cuando escuchamos risas cercanas provenientes del grupo donde estaba mi esposo, sus voces resonaban como campanas lejanas anunciando un cambio inminente. ¿Qué pasaría si decidía acercarse? ¿Sería capaz de soportar las consecuencias? El eco del pasado resonó fuertemente mientras comprendía las implicaciones ocultas tras esas simples palabras. El eco de las risas de mi esposo seguía resonando en mi mente mientras me alejaba del grupo. La atmósfera festiva de Granada, llena de luces y aromas, parecía burlarse de mi estado emocional. Aquella noche el bullicio del bar se sentía distante, como si estuviera atrapada en una burbuja que me aislaba de la realidad. La relación que había comenzado con el hermano no era solo un escape, era una búsqueda desesperada por atención y afecto. Cada encuentro se volvía más frecuente, más necesario. A medida que los días pasaban, me encontraba deseando esos momentos robados.
La presión de mantener la relación en secreto era abrumadora. Un día decidí que no podía seguir así, necesitaba un respiro. ¿Te gustaría salir a dar una vuelta?, le propuse al hermano en un susurro, temiendo que alguien pudiera escucharnos. Claro, respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro. Esa noche decidimos encontrarnos en un parque cercano donde las sombras danzaban con la luz de las farolas. Caminamos juntos bajo la luna, compartiendo historias y risas que parecían tan naturales como el aire que respirábamos. Sin embargo, la culpa seguía acechándome como una sombra persistente. Mientras caminábamos, recordé a mi esposo y cómo había dejado de ser el hombre que conocí. Él solía ser cariñoso y atento, ahora solo parecía interesado en su trabajo y en sus propias preocupaciones. En medio de esa reflexión, el hermano tomó mi mano con suavidad, y por un instante sentí que todo lo demás desaparecía. Pasamos la noche juntos, sin pensar más allá del momento, dejé que mis emociones hablasen por mí. Fue un instante fugaz pero intenso, su mirada reflejaba algo más profundo que simple deseo. Al regresar a casa esa misma noche, la sensación de traición se mezcló con el alivio de haberme sentido viva nuevamente. Mi esposo ya estaba dormido en la cama, su respiración tranquila contrastaba con la tormenta emocional que llevaba dentro. Al mirarlo comprendí lo lejos que habíamos llegado el uno del otro. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de felicidad y ansiedad. Cada encuentro con el hermano se tornaba más arriesgado, cada risa compartida era un recordatorio del abismo entre mi vida actual y lo que anhelaba sentir nuevamente. No podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de rutina y otro lleno de promesas no cumplidas. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza del centro histórico, noté cómo algunos amigos comunes nos observaban desde lejos. Sus miradas eran inquisitivas, podían sospechar algo entre nosotros. Deberíamos tener cuidado, le dije al hermano mientras jugaba nerviosamente con mi taza. No te preocupes, respondió él con confianza, aunque su tono no logró calmar mis inquietudes. Sin embargo, esa misma semana algo cambió drásticamente cuando mi esposo comenzó a mostrar interés por la relación del hermano conmigo. Me sorprendió ver cómo intentaba acercarse a él durante las reuniones familiares, reían juntos como si fueran viejos amigos. Esa conexión me hizo sentir aún más culpable pero también ansiosa por lo que podría suceder si todo salía a la luz. Una noche después de cenar juntos, él se volvió hacia mí y dijo, «He estado pensando en ti mucho últimamente». Las palabras resonaron en mí como un eco familiar pero olvidado. Me sentí atrapada entre dos realidades, el amor perdido por mi esposo y los nuevos sentimientos hacia su hermano. Esa tensión aumentó cuando decidimos vernos nuevamente a escondidas. Nos encontramos en un pequeño bar donde las luces tenues creaban un ambiente propicio para conversaciones profundas y confidenciales. Allí compartimos nuestros sueños perdidos y deseos reprimidos mientras las copas vacías se acumulaban sobre la mesa. En medio de esa atmósfera cargada de emoción, nuestras manos volvieron a encontrarse sobre la mesa, fue un gesto sencillo pero lleno de significado. Sin embargo, cada risa compartida también traía consigo el peso del secreto oculto entre nosotros. La presión aumentó cuando empezamos a recibir rumores sobre nuestra relación por parte de conocidos comunes. Esto me hizo dudar si realmente valía la pena continuar con este juego peligroso. Una tarde decidí hablarlo con el hermano, no sé cuánto tiempo podemos seguir así. Lo sé, admitió él con sinceridad en sus ojos oscuros. Pero no puedo evitar lo que siento. Su respuesta resonó dentro de mí como una melodía triste, deseaba poder dejar atrás mis miedos e inseguridades. Mientras tanto, mi esposo continuaba mostrando interés por cada aspecto relacionado con su hermano, incluso comenzó a invitarlo más a menudo a casa para cenas familiares o pequeñas reuniones informales. Era evidente para mí que empezaba a sospechar algo extraño entre nosotros tres. Una noche especialmente tensa llegó cuando decidimos encontrarnos nuevamente después de varios días sin vernos debido a compromisos familiares y laborales acumulados. El lugar elegido fue aquel parque donde todo había comenzado, nuestro refugio secreto donde podíamos ser nosotros mismos sin temor al juicio ajeno. Sin embargo, mientras caminábamos bajo las estrellas brillantes, noté algo extraño, mi teléfono vibró insistentemente en el bolsillo trasero de mis jeans.
Al mirar la pantalla vi el nombre familiar parpadeando, era mi esposo llamando insistentemente. El corazón me dio un vuelco mientras debatía si contestar o ignorar su llamada por unos minutos más para disfrutar aquel momento fugaz junto al hermano antes del inevitable regreso al hogar vacío e indiferente. Finalmente decidí ignorar su llamada, necesitaba ese instante para mí misma antes del regreso a la realidad grisácea que me esperaba al cruzar la puerta principal nuevamente. Sin embargo, esa decisión resultaría ser crucial cuando menos lo esperaba. La tarde se deslizó entre mis dedos como el agua de un río, y la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Me senté en el borde de la cama, observando las sombras que proyectaban las luces del atardecer a través de la ventana. La casa, una vez llena de risas y conversaciones, ahora parecía un eco vacío de lo que había sido. Las paredes guardaban secretos que ya no podía ignorar. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles de Granada. La ciudad vibraba con la energía de los festivales que se acercaban, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de confusión. Los aromas de las tapas y el bullicio del mercado no lograban distraerme. Todo me recordaba a la vida que había dejado atrás y a los momentos robados con el hermano de mi esposo. Mientras paseaba, un amigo común se acercó a mí. Su sonrisa era amplia, pero en sus ojos había algo más que simple cordialidad. He oído rumores, dijo con cautela, como si cada palabra pudiera romper el delicado equilibrio entre nosotros. Las palabras resonaron en mi mente como un gong, rumores sobre mi relación con el hermano. ¿Qué rumores?, pregunté, intentando mantener la calma. Se dice que hay algo entre ustedes, respondió, evitando mirarme directamente. Su tono era serio y su preocupación evidente. El aire se volvió denso y pesado. La culpa me ahogaba, cada palabra del amigo era un recordatorio de lo que había hecho y lo que estaba arriesgando. Decidí que debía distanciarme del hermano por un tiempo para reflexionar sobre mis sentimientos y la situación en la que me encontraba inmersa. Esa noche, cuando volví a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, rodeado por una atmósfera tensa. Intenté actuar con normalidad mientras preparaba la cena, sin embargo, cada movimiento se sentía como una carga. Él me miró con curiosidad cuando le pregunté cómo había ido su día. Bien, respondió con desdén, sus ojos fijos en su teléfono móvil. Esa indiferencia habitual me golpeó con fuerza, parecía estar más interesado en la pantalla que en nuestra conversación. Después de cenar, decidí dar un paseo por el jardín para despejar mi mente. Las flores estaban comenzando a florecer, su belleza contrastaba con mi tormento interno. Mientras caminaba entre los aromas dulces y frescos, recordé los momentos compartidos con el hermano, nuestras risas, nuestras confidencias y aquel beso inesperado en el parque. Los recuerdos golpearon como olas contra un acantilado, sabía que necesitaba claridad sobre lo que realmente quería en mi vida. En ese momento entendí cuán profundamente anhelaba una conexión genuina, algo más allá de las conversaciones superficiales con mi esposo. Decidí escribirle al hermano para explicarle mi necesidad de espacio y tiempo para pensar. Con cada palabra escrita sentía como una carga se aliviaba ligeramente sobre mis hombros. Era necesario alejarse para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Sin embargo, al enviarle el mensaje, una punzada de tristeza recorrió mi pecho. Había encontrado consuelo en él y ahora lo estaba alejando justo cuando más lo necesitaba. La incertidumbre comenzó a consumir mis pensamientos, ¿habría sido todo un error? Los días pasaron lentamente mientras intentaba volver a conectar con mi esposo sin éxito alguno. Cada intento se convertía en un recordatorio del vacío entre nosotros, él seguía inmerso en su mundo laboral mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. Una noche decidí preparar una cena especial para él, quería hacer un esfuerzo genuino por reavivar algo entre nosotros. La mesa estaba decorada con velas y flores frescas, todo parecía perfecto hasta que él llegó tarde nuevamente del trabajo sin siquiera disculparse. Lo siento, dijo mientras se sentaba a la mesa sin mirar hacia arriba. La decepción me llenó mientras servía la comida en silencio. La conversación fluyó sin emoción alguna, él hablaba sobre su día como si estuviera narrando una historia ajena y yo simplemente asentía mientras trataba de ocultar mi frustración. Cuando finalmente terminó su plato y se levantó para irse al sofá a ver televisión, sentí como algo dentro de mí estalló.
¿No puedes quedarte un momento más? Quiero hablar, le dije casi suplicante. Estoy cansado, respondió sin mirarme directamente antes de desaparecer tras la pantalla del televisor. En ese instante comprendí cuán lejos habíamos llegado el uno del otro. Éramos dos extraños compartiendo un espacio físico pero emocionalmente distantes como nunca antes. Esa noche no pude dormir bien. Las sombras danzaban alrededor mío mientras pensaba en cómo había llegado a este punto tan doloroso. A medida que pasaban los días sin contacto con el hermano, comencé a cuestionar si realmente quería seguir adelante con esta situación, o si debía intentar arreglar las cosas con mi esposo nuevamente. El dilema crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Una semana después decidí asistir a una reunión familiar donde ambos estarían presentes, mi esposo y su hermano. Quería ver cómo interactuaban juntos e intentar medir mis propios sentimientos al respecto. Sin embargo, al llegar allí noté algo extraño. Ambos parecían estar conversando animadamente juntos al otro lado del salón mientras yo me quedaba sola observándolos desde lejos. El ambiente familiar era cálido y acogedor, todos reían y compartían historias mientras yo luchaba contra mis propias inseguridades internas. Cuando finalmente logré acercarme a ellos para participar en la conversación sentí como ambos me miraron brevemente antes de volver rápidamente al tema anterior como si nada hubiera pasado entre nosotros tres. La tensión aumentó cuando vi al hermano sonreírle abiertamente a mi esposo. Esa sonrisa parecía contener secretos compartidos que yo nunca podría comprender completamente. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada interacción entre ellos fortalecía aún más el vínculo fraternal mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos incompatibles. A medida que avanzábamos hacia el final del encuentro familiar noté cómo ambos intercambiaron miradas cómplices cargadas de significado oculto ante mis ojos atónitos. Eso fue suficiente para hacerme sentir completamente fuera de lugar e invisible nuevamente ante ellos dos. Al salir del evento aquella noche sentí una mezcla abrumadora de emociones, confusión, celos y tristeza chocaban dentro mío como olas descontroladas contra un barco perdido en alta mar. Cuando llegué a casa encontré un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era del hermano. Al leer el mensaje del hermano, mi corazón se aceleró. La incertidumbre me llenó de inquietud. ¿Qué quería decir con necesitamos hablar? La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, esta nueva llamada a la acción me obligaba a enfrentar una realidad que había estado evitando. Decidí que lo mejor sería tener esa conversación en un lugar neutral. El parque donde solíamos encontrarnos parecía adecuado. Un rincón apartado, rodeado de árboles que susurraban secretos al viento. Al llegar, la luz del atardecer bañaba el lugar en tonos dorados, pero no podía disfrutar de la belleza del momento. La tensión me envolvía como una niebla espesa. Cuando lo vi acercarse, noté su expresión seria. «Hola», dijo con voz baja. Quería hablar sobre lo que está pasando entre nosotros. No sabía si refería a nuestra relación secreta o a la situación con su hermano. Ambos temas eran delicados y me sentía atrapada. «¿Por qué no hablamos de esto en otro momento?», respondí, tratando de desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Pero él insistió. «No puedo seguir así sin saber qué piensas». Su mirada era intensa y penetrante. En ese instante comprendí que había cruzado una línea difícil de retroceder. Mientras hablábamos recordé las veces que había buscado su compañía para escapar de la indiferencia de mi esposo. Aquellos momentos se habían transformado en algo más profundo y complicado. A pesar de mi confusión, había disfrutado de su atención y calidez. ¿Y si todo esto se descubre?, pregunté con voz temblorosa. La idea me llenaba de pavor. No quiero herir a nadie. Él suspiró y bajó la mirada hacia el suelo cubierto de hojas secas. Lo sé, pero no puedo ignorar lo que siento. En ese instante un escalofrío recorrió mi espalda al recordar que mi esposo también había estado cambiando últimamente. Había comenzado a mostrar interés por mí después de tantas semanas de indiferencia, sin embargo, esa atención parecía más como un intento desesperado por recuperar algo perdido que un verdadero deseo por reconectar. Mientras conversábamos en el parque sentí una punzada de culpa al pensar en mi esposo. Él merecía honestidad, aunque fuera dolorosa.
Pero también anhelaba sentirme viva nuevamente y no quería dejar escapar esa oportunidad. De repente escuchamos risas a lo lejos, un grupo de jóvenes celebrando una fiesta cercana interrumpió nuestro momento tenso. Las risas resonaban en el aire como ecos lejanos de una vida despreocupada que parecía tan ajena a mí en ese instante. Quizás deberíamos irnos, sugerí tratando de restarle importancia al tema difícil que habíamos tocado. Pero él tomó mi mano suavemente y dijo, no quiero perderte. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar, era lo mismo que deseaba escuchar en casa. La conversación se tornó más íntima y vulnerable mientras intercambiábamos historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados. En algún punto del diálogo compartimos risas nerviosas y miradas significativas, fue entonces cuando nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de promesas no cumplidas y otro cargado de decepciones silenciosas. Mi esposo estaba sentado en el sofá cuando entré, su mirada era inquisitiva pero también llena de preocupación. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono neutral pero firme. Intenté sonreírle para disimular mis emociones revueltas, pero no logré ocultar la verdad detrás de mis ojos inquietos. No es nada, respondí con evasión mientras trataba de buscar las palabras adecuadas para explicarle mi ausencia sin revelar demasiado sobre mis encuentros secretos. Él pareció aceptar mi respuesta por el momento y continuó hablando sobre su día laboral, sin embargo, noté cómo sus gestos eran más tensos que antes. Había algo diferente en él, quizás la sospecha comenzaba a aflorar como una sombra oscura entre nosotros. Al final del día, mientras me preparaba para dormir, mis pensamientos regresaron al hermano nuevamente, sentía su presencia persistente como una carga pesada sobre mis hombros cansados. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes que todo se desmoronara por completo. La mañana siguiente comenzó con un aire extraño en casa, el silencio era abrumador mientras desayunábamos juntos sin intercambiar muchas palabras significativas ni miradas cómplices como solíamos hacerlo antes. Mi esposo finalmente rompió el silencio, he notado algo raro últimamente. Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras, sabía exactamente a qué se refería pero decidí mantenerme callada por ahora. No sé si es solo mi imaginación, continuó mientras jugaba nerviosamente con los cubiertos sobre la mesa. Su voz temblorosa revelaba inseguridad detrás del rostro sereno que intentaba proyectar ante mí. Quizás estás estresado por el trabajo, intenté minimizar sus preocupaciones con una respuesta diplomática aunque sabía que las cosas estaban mucho más complicadas entre nosotros. Sin embargo, esa noche todo cambió cuando llegué tarde nuevamente tras haberme encontrado brevemente con el hermano para hablar sobre nuestra situación complicada e incierta. Cuando entré a casa encontré a mi esposo esperando ansioso junto al teléfono móvil en la mano. Vi unos mensajes, dijo con voz dura mientras levantaba la vista hacia mí, sus ojos reflejaban dolor e ira contenida al mismo tiempo. ¿Qué está pasando entre tú y tu cuñado? El aire se volvió pesado ante esta revelación inesperada y sentí como todas mis decisiones erradas caían sobre mí como un torrente imparable. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras comprendía las consecuencias inminentes que enfrentaría tras haber cruzado líneas prohibidas sin pensar realmente en lo que podría suceder después. La tensión en la habitación era palpable. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente y el silencio se volvió ensordecedor. La imagen de su rostro entre la ira y la decepción me atravesaba como una flecha. No había vuelta atrás. El peso de mis decisiones me aplastaba, y cada segundo que pasaba se convertía en un recordatorio del abismo que había creado entre nosotros. ¿Qué está pasando entre tú y tu cuñado?, repitió, esta vez con un tono más suave, pero la carga emocional no disminuyó. No podía enfrentar su mirada. Miré hacia el suelo, buscando alguna respuesta en las baldosas del hogar que alguna vez había sido un refugio cálido. Es solo, intenté justificarme, pero las palabras se desvanecieron antes de salir de mis labios. La verdad era que no había excusa válida para lo que había hecho. La soledad había hecho mella en mí, y la búsqueda de atención me llevó a cruzar límites que nunca imaginé traspasar. Solo que, insistió, su voz ahora cargada de incredulidad. ¿Es solo un juego, un capricho? Su tono se volvió más agudo y hostil, como si cada palabra fuera un cuchillo que cortaba más profundo.
No lo es, respondí con una firmeza que apenas sentía. Me siento sola aquí. Las lágrimas comenzaron a asomarse a mis ojos. La vulnerabilidad me invadió en ese instante, sabía que debía ser honesta aunque eso significara abrir una herida aún más profunda. ¿Y crees que él te da lo que yo no puedo? La pregunta salió de sus labios como un desafío. ¿Crees que puedes reemplazarme? Su incredulidad me hirió más que cualquier otra cosa. Era cierto, había buscado en los brazos del hermano porque deseaba ser vista, deseaba sentirme viva nuevamente. Lo siento, murmuré finalmente sintiendo como el peso de la culpa comenzaba a ahogarme. No quería hacerte daño. Pero sabía que mis palabras eran insuficientes frente al daño ya causado. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente pesado y denso. No podía soportar la mirada llena de decepción de mi esposo ni el eco del dolor en su voz. En ese instante comprendí lo frágil que era nuestra relación, todo lo construido durante años estaba al borde del colapso por mis acciones imprudentes. El evento familiar programado para esa noche se acercaba rápidamente, una celebración donde todos estarían presentes, amigos, familiares y por supuesto el hermano. Sentía el nudo en el estómago ante la idea de enfrentar esa situación tensa y complicada. ¿Cómo podría mirar a los ojos a quien había traicionado tan descaradamente? Mi esposo rompió el silencio. Necesitamos hablar sobre esto antes de ir. Asentí con la cabeza mientras mi mente corría a 1000 por hora buscando formas de evitar una confrontación directa con el hermano esa noche. Al llegar al evento familiar, el ambiente festivo contrastó con mi estado interno. Las luces parpadeantes decoraban el lugar mientras risas y música llenaban el aire. Intenté sumergirme en las conversaciones superficiales con familiares lejanos para distraerme del caos emocional que llevaba dentro. Pero no pudo durar mucho tiempo. Al ver al hermano entrar con su sonrisa despreocupada, sentí como mi corazón se encogía en mi pecho. Era inevitable, nuestras miradas se encontraron brevemente antes de desviar la vista hacia otro lado como si ambos supiéramos lo prohibido detrás de esa conexión silenciosa. Fue entonces cuando escuché a mi esposo hablar con él al otro lado del salón. Sus voces eran apenas susurros entre las risas ajenas, pero cada palabra resonaba como un trueno dentro de mí. ¿Cómo estás? Me alegra verte, decía mi esposo mientras mantenía una sonrisa forzada. La risa generalizada me pareció distante e irreal mientras observaba esa interacción desde lejos. El hermano parecía relajado e ignorante del torbellino emocional que estaba ocurriendo justo ahí mismo entre nosotros tres. Sin embargo, todo cambió cuando vi cómo mi esposo sacó su teléfono móvil y comenzó a revisar mensajes justo después de hablar con él. En ese momento comprendí lo inevitable, no podía escapar a las consecuencias de mis acciones por más tiempo. Esto no puede estar pasando, pensé mientras me acercaba lentamente hacia ellos, sintiendo como cada paso era una carga pesada sobre mis hombros. Al llegar cerca escuché fragmentos de conversación. No sé qué pensar, decía mi esposo mientras miraba fijamente la pantalla del móvil con expresión sombría. El corazón se me detuvo cuando comprendí que ya no solo sospechaba, tenía pruebas tangibles frente a él. Las risas alrededor parecían apagarse mientras me acercaba aún más sin poder evitarlo, sabía que debía intervenir antes de que todo estallara en 1000 pedazos frente a nuestros seres queridos presentes. ¿Qué sucede?, pregunté intentando sonar casual aunque sabía perfectamente que estaba ocurriendo detrás del velo festivo. Mi esposo levantó la vista hacia mí con una mezcla palpable de confusión e ira contenida. Mira esto. Extendió su teléfono hacia mí mostrando un mensaje claro entre él y su hermano donde se insinuaban sentimientos complicados sobre nuestra situación actual. La realidad golpeó como una ola fría, mis secretos estaban expuestos ante él y toda pretensión se desmoronó instantáneamente ante nuestros ojos atónitos. No puedo creerlo, murmuró mi esposo mientras retrocedía unos pasos como si le hubiera dado un golpe físico directo al corazón. El hermano intentó intervenir. Espera. Pero ya nada podría salvarnos ahora, las palabras estaban fuera y no había retorno posible para ninguno de nosotros tres tras este descubrimiento devastador. La atmósfera festiva se tornó oscura, las sonrisas ajenas desaparecieron lentamente al darse cuenta del conflicto inminente ante ellos sin entender completamente qué sucedía realmente entre nosotros tres pero sintiendo claramente la tensión palpable en el aire cargado.
Mientras miradas curiosas comenzaban a posarse sobre nosotros, sentí como cada segundo pasaba lentamente arrastrando consigo toda esperanza posible para recuperar algo del amor perdido o reparar los daños irreparables causados por esta serie interminable de decisiones equivocadas. La música del festival resonaba en mis oídos, pero no lograba captar su alegría. La multitud reía y bailaba, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Sentía los ojos de mi esposo en mí, aunque su atención parecía estar en otro lugar. Me pregunté si él también sentía la tensión, si percibía que algo había cambiado irremediablemente entre nosotros tres. El hermano había decidido alejarse. Su mirada me decía todo lo que no podía expresar con palabras. Había tomado la decisión correcta, pero eso no aliviaba el peso de la culpa que me oprimía el pecho. Mientras él se alejaba, un vacío se instaló en mi corazón, no solo por su partida, sino por lo que había significado esa conexión para mí. La vida sin su compañía se presentaba como una sombra de lo que había sido. El evento familiar había sido un punto de inflexión. Todos nos reunimos en casa, y las risas de los niños resonaban entre las paredes donde solían escucharse nuestras discusiones. Mi esposo intentó hacerme sentir incluida, preguntándome sobre mis días y compartiendo anécdotas. Pero sus palabras sonaban huecas, como un eco distante de lo que alguna vez fue nuestra relación. ¿Te gustaría salir a dar un paseo?, me preguntó con una sonrisa forzada mientras miraba a los demás. Claro, respondí sin saber si realmente quería pasar tiempo a solas con él o si simplemente buscaba escapar del ambiente tenso. Caminamos por las calles adoquinadas de Granada, donde las luces brillantes reflejaban el espíritu festivo de la ciudad. Sin embargo, cada paso se sentía pesado, la culpa era un lastre que arrastraba mis pies hacia el abismo del arrepentimiento. A medida que avanzábamos, recordé aquellos momentos compartidos con su hermano, las risas furtivas y los secretos susurrados bajo el manto oscuro de la noche. Mientras caminábamos, noté cómo mi esposo se esforzaba por mantener una conversación ligera. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos a la playa?, dijo tratando de evocar un recuerdo feliz. Sí, murmuré sintiendo como cada palabra era una daga en mi corazón. Lo recuerdo. La playa había sido uno de esos momentos perfectos antes de que todo comenzara a desmoronarse. En ese instante comprendí que ya nada volvería a ser igual. El hermano había sido un refugio temporal en medio del caos emocional que vivía. Al regresar a casa, encontré al hermano esperando frente a la puerta. Su expresión era grave, sabía que estaba mal pero no podía evitarlo. Necesitamos hablar, dijo con voz firme. Lo llevé al jardín trasero, donde la oscuridad nos envolvió como un manto protector. Las estrellas titilaban sobre nosotros mientras él comenzaba a hablar sobre sus sentimientos y su decisión de distanciarse. No puedo seguir así, confesó con tristeza en los ojos. Esto no es justo para ninguno de nosotros. Las palabras me atravesaron como un rayo helado. Pero, ¿qué pasará con nosotros?, cuestioné, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Debemos dejarlo ir, respondió él con determinación, aunque su voz temblaba ligeramente. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras las luces del festival brillaban a lo lejos. El sonido lejano de risas y música contrastaba con la gravedad del momento que estábamos viviendo. No sabía cómo responder, el deseo y la culpa luchaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas. En ese instante llegué a una conclusión dolorosa, debía elegir entre dos caminos irreconciliables. Mi matrimonio estaba roto y mis decisiones habían llevado al caos, sin embargo, dejarlo atrás significaba perder también algo valioso. No puedo, simplemente no puedo dejarlo ir así, murmuré al final, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Él dio un paso atrás y miró hacia el suelo antes de levantarse nuevamente para mirarme directamente a los ojos. Tienes que hacerlo por ti misma, insistió suavemente antes de despedirse. Mientras regresaba adentro sentí una mezcla abrumadora de emociones, tristeza por perder una conexión única y miedo por lo desconocido que me esperaba al volver junto a mi esposo sin esa parte oculta de mí misma. La cena fue silenciosa, ambos comíamos casi sin mirarnos mientras las sombras danzaban alrededor nuestro bajo la luz tenue del comedor. Cada bocado era un recordatorio del abismo creciente entre nosotros dos,
él absorto en sus pensamientos y yo atrapada en mis propios dilemas internos. Finalmente rompí el silencio. ¿Qué piensas sobre todo esto?, pregunté sin poder contenerme más. Él levantó la vista lentamente y dijo, no sé qué pensar. Sus palabras eran sinceras pero vacías, reflejaban nuestra desconexión total más allá del dolor presente entre nosotros dos. Una sombra cruzó su rostro cuando mencioné al hermano, me preocupa tu relación con él. Fue una afirmación cargada de desconfianza disfrazada bajo una aparente preocupación genuina. No hay nada entre nosotros, respondí rápidamente defendiendo lo indefendible mientras me sentía atrapada en una red invisible tejida por mis propias decisiones erradas. La noche avanzó lentamente hasta llegar al momento más crítico cuando decidí salir al jardín nuevamente para aclarar mis pensamientos bajo el cielo estrellado. Necesitaba respirar aire fresco lejos del peso palpable dentro del hogar familiar lleno de recuerdos rotos e ilusiones perdidas. Pero justo cuando pensé encontrar alivio en esa soledad momentánea escuché pasos detrás de mí. Era mi esposo quien me seguía fuera buscando respuestas o quizás alguna forma reconfortante para reparar lo irremediable entre nosotros dos. La tensión creció incontrolablemente cuando giré hacia él y vi su rostro pálido iluminado solo por las estrellas brillantes arriba. Entendí entonces que este encuentro podría ser decisivo para nuestro futuro juntos o separados. Antes incluso de poder articular alguna palabra coherente, sentí como todo se desmoronaría ante nuestros ojos mientras sus labios pronunciaron algo inesperado.